nanométrica que tenían características. Ya, de la estructura nanométrica, entonces, ¿cierto? Que se requerían de cierta instrumentación especial, que no es la habitual que nosotros utilizamos. Y solamente para recordar, ¿por qué no se puede utilizar un microscopio óptico para poder ver estructuras del orden de los nanómetros? Porque los microscopios ópticos ven todo lo que está en el rango de la luz visible, que son de los 350 hasta los 720, más o menos, ¿cierto? Que es el rango de la luz visible. Estamos hablando de nanómetros. Pero cuando hay partículas que son más pequeñitas, entonces en ese caso nosotros tenemos que tener un haz fotónico que tenga una longitud de onda mucho menor. Y ese rango lo cumplen un haz de electrones. Y los haces de electrones entonces consiguen tener longitudes de onda del orden de los nanómetros. Y por eso entonces se utilizan microscopios electrónicos, ¿cierto? De los cuales ya hablamos con algún detalle, de los cuales hay dos que se utilizan con una mayor frecuencia. Lamentablemente en la Universidad de Talca no tenemos ninguno de estos dos. Creo que se va a adquirir uno, chico de bajo voltaje, que va a servir para esto, pero todavía no. ¿Cuánto vale uno de esos? No, esto te vale en un camión. Pero aprox. Mira. Orden de los millones de pesos. A ver, el equipo que compramos nosotros de RMN, de resonancia magnética nuclear, que es el más grande que está en Chile, ese costó alrededor de 600 millones de, perdón, 600, 500, 5.000 dólares, 500.000 dólares, casi medio millón de dólares. Sácate la cuenta, casi lo que es, claro, un equipo que está allá en el... 500 millones de pesos. Claro. A 500 millones de dólares. Claro, 500 millones de dólares. ¿Y cuánto es eso como 300 millones? Claro, una barbaridad enorme. Ese se consiguió con crédito, ¿cierto?, desde el Estado. Son tan caros que lo compran las grandes fundaciones. Claro, solamente, de hecho, en Chile, el equipo que tenemos de RMN, resonancia magnética nuclear, y cuando esté andando, ojalá que esté dentro de este año, podamos también en algún momento ir a verlo cómo funcionan para que vean todas las cosas que se pueden hacer con ellos. Es el único que hay en Chile, o sea, así es de... Los otros, ese es de 500 nanómetros, perdón, de 500 Hz. Los otros, que son más grandes, está al lado de Ponce, el otro está en la Católica y el otro en la Chile, que son de 400 Hz, que es la frecuencia con la que trabajan este tipo de mecanismos. Pero esos no son para ver, es para determinar estructuras. No es para observar, como si lo hace un microscopio, y particularmente la espectroscopía TEM o SEM, ¿cierto? Transmisión y escala. Ahí tienen la partícula, todo ese rango que está aquí, todo este rango que está aquí son 100 nanómetros, o sea, eso que está ahí más o menos serían, ¿cierto? Si esto lo vemos en 100, serían alrededor de 20 nanómetros, que es más o menos el tamaño de ese nanopartículas de oro. En el caso del poliestireno, ahí tienen, ¿cierto?, las imágenes de TIM, las imágenes de SEM. Lo bonito que las imágenes de SEM, como ya lo comentamos, se ven prácticamente en 3 dimensiones, en 3D. En cambio, en TEM se ven solamente en 2 dimensiones. Es como ver una sombra. Ahí tienen otras estructuras vistas por este tipo de los componentes. Bueno, ¿qué es la nanotecnología? Aquí entonces hay una definición en la página oficial de Estados Unidos de la National Nanotechnology Initiative, la NNI, con sus siglas en inglés, y que dice que nanotecnología es la comprensión y control de la materia en la nanoscala. ¿Cuáles son las dimensiones en las cuales se considera un nanomaterial? Entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. Esas son las dimensiones que... Ahí dice, estoy viendo textual lo que dice allá, donde fenómenos únicos permiten aplicaciones novedosas. Dentro de ellos, lo que le comenzaba yo, la nanomedicina, pero no solamente en medicina, sino que también toda la estructura en la cual están basados hoy día los microchips.
Los microchips trabajan en algunas de sus unidades para poder transmitir frecuencias o señales que están del orden de los nanómetros. Y por eso que cada vez son cada vez más pequeños los tamaños de los chips. Hoy día incluso un aparato USB que es del porte de la uña tiene prácticamente lo mismo que tenían hasta cacharros grande. Yo tengo uno, se lo puedes traer para mostrarse, digamos, cómo fue, en la cual tenían, por suerte, 1 GB. Hoy día tienen 2 TB y son del porte de una uña. ¿Qué ha conseguido también esto? Ha conseguido algo que es súper interesante, digamos, y voy a ver si consigo alguna información con respecto a esto, que son la posibilidad de generar nanomáquinas. Lo digo de esa manera para que se pueda entender, que podrían trabajar, por ejemplo, dentro de las venas y quitando zonas, claro, por ejemplo, colesterol, ciertas zonas que están obstruidas. Eso como ya lo último que se está haciendo. Imagínate construir una nanomáquina, algo que se mueva prácticamente a ese nivel, que lo voy a colocar con una jeringa. Me recuerdo que había una película de alguien que lo inyectaban en una película de ciencia ficción, entonces donde, bueno, achicaban a los tipos, a unos internautas que si hoy se los metían dentro de la sangre y que pelean, sí, una película súper antigua, y que peleaban contra los glóbulos blancos los reconocían como enemigos. Había un programa de televisión que daban cuando yo era más chica. ¿Ya? Se llamaba, no me acuerdo, pero era algo de Maravilla, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Como, voy a acordarme, pero hacían más chiquitita a la gente y las metían dentro del cuerpo. Claro, cuando iban a hacer, qué sé yo, Sí. vestido de chorro. Bueno, esa es la imagen. Ahora, eso que parecía, por eso lo digo yo, eso que parecía ciencia ficción, lo interesante y bonito es que prácticamente ya se están realizando. ¿Eras una vez? ¿Eras una vez? Había sí, exactamente. Entonces, estamos a puerta de ello, gracias a todo este descubrimiento que es relativamente nuevo. Ahí entonces dice, ¿cierto? Comprende imagenología, eso también es otro tema. Muchas veces se necesita sacar muestras, a ver, voy a pensar del páncreas. Y necesitas tener una muestra solamente del páncreas, que a veces puede estar debajo de otro órgano y por lo tanto es difícil verlo a través de otra imagen como RNN, rayo X, que son los más utilizados. Entonces lo que se hace es que este tipo de órganos tienen algunos receptores que son especiales y se le colocan nanotubos que se llaman quantum dots, o sea, puntos cuánticos, y que se adhieren precisamente solo a esa zona. Y cuando se le irradia puede ser con rayo X, con alguna otra, ellas hacen una fotoluminiscencia y por lo tanto solamente puedes ver ese tipo de órgano en especial sin que te interfieran los otros. Incluso puedes hacer intervención. A ese nivel, imagínate, o sea, obviamente ya no es ciencia ficción, digamos. El año, a ver, no está el año ahí, ¿cierto? Este tipo lo pueden googlear, Alan Spach, que es un tipo que lleva muchos años trabajando esto. Nanotecnología es la habilidad para diseñar y controlar la estructura de un objeto. Lo importante entonces es que si yo fabrico algo de escala nanométrica, yo pueda controlarla, como vamos a ver ahora, ¿no? Yo pueda controlar su dimensión, su forma, su aplicación incluso en ese ámbito. Ahora, la estructura de un objeto todavía más en este aspecto osado, dice, ¿cierto?, en la escala desde el átomo hasta el mundo macro. Podemos definir entonces la nanociencia como el estudio del comportamiento de la materia a nanoscala. Ahí está el tema, ¿cierto?, que es la ley efectual eso de lo que se está haciendo. Oye, ahí está, esto se lo tengo que subir. Ahí aparece incluso una página abajo, donde está, ¿cierto?, y montó las aplicaciones, que cuando alguien elija temas de este ámbito, por ejemplo tú, podría, ¿cierto?, introducirte en el claro.
Aquí va. No, la había visto, si teoría es muy antigua, digamos, de ciencia ficción, pero hoy día básicamente ya se pueden... Pero Star Wars también hace eso. no sé si se pueden achicar tanto, digamos, como para meterse a una escala nanométrica. ¿Eh? Claro, pero esta otra es sí lo meten dentro del cuerpo, un ser humano, para luchar, porque no tenías cómo luchar con algo, entonces, bueno. Cuando Hay yo- toda una cosa ahí que es difícil, digamos, Como que algo ejército. se pueda achicar. Digamos, yo soy chico y no acabo de llegar a la escala nanómetro, digamos. ¿Quién sabe? Imagina que una máquina no puede hacer esto. Aplicaciones. Los famosos reproductores MP3, ¿cierto? Estos que para escuchar música, eso que tienen, se guarda gracias a un fenómeno físico llamado magnetoresistencia gigante. O sea, hay toda se genera un campo magnético mucho más grande que incluso el aparato que tiene un tamaño más macro en ese ámbito. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando ocurre el fenómeno de achicar los objetos, se generan fenómenos cuánticos. Vamos a ver algo hoy día con respecto a eso, que son mayores que los fenómenos macromoleculares en ese ámbito. Lo vamos a entender cuando veamos el ejemplo. Las pantallas centros de la televisión que utilizan diodos orgánicos, los OLEDs, las famosas LED, algunos materiales resistentes y livianos a la vez, que sería cierto como una tubería. Bien, definición y clasificación de los nanomateriales. Como dijimos, ¿cierto? Desde 1 hasta 100 nanómetros se caen dentro de estos nanomateriales. La micrómetro, la escala molecular, ¿cierto? 0,2 nanómetros en ese ámbito. Ahora, la agencia de la EPA, que es la Agencia del Medio Ambiente de Estados Unidos, clasifica los materiales con cuatro tipos. Vamos a ver uno de ellos con algún detalle. Los que están basados en carbono, estructuras que son, bueno, vamos a ver algunos basados en carbono, pero un poquito más adelante. Que están basados simplemente en estructuras como los fullerenos, que los vimos el otro día, Sí. estructuras así tipo circular, pero no solamente están eso, también están los nanotubos. Lo interesante con respecto a estos polímeros basados en carbono, que son de carbono tipo grafito, es que uno los podría hacer en la casa. Simplemente si uno raya con un lápiz de grafito, un papel, y luego toma una cinta scotch, lo coloca encima de esto y luego lo levanta. Y si mira el microscopio, quedan pegadas algunas unidades del orden de los nanómetros, ¿cierto? Con estructura, que tiene estructura, recuérdense que el grafito tiene estructura Sp2, el carbono, tiene una derivación Sp2. Por lo tanto, tiene electrones deslocalizados. Y si tiene electrones deslocalizados, porque estructuras del benceno, son muchas unidades de benceno que están unidas entre sí, pueden conducir la corriente. Por eso el grafito conduce la corriente. De hecho, los famosos carbones, que le llaman siempre cuando se pierde la juguera, la lavadora, la mini prima, hay que cambiar los carbonos, dicen luego. Bien discutibles los carbonos, que es simplemente una estructura que permite el paso de la corriente. Las razones de esa es este tipo de... Probablemente ustedes lo vieron aquí en Sí. Y así, como ven ustedes, yo podría seguir infinitamente. En realidad, eso es lo que ocurre, digamos, en esta estructura. Y vamos a ver las razones de por qué conducen la corriente. Y así, voy a seguir, ¿cierto? Aquí, allá, etc. Es que como son estructuras de tipo Sp2, carbono prácticamente no tiene ni hidrógeno en ese medio. Entonces, si tú le aplicas, ¿qué es lo que tienen acá? Enlace Sp2. Sí. Y los enlaces Sp2 en el carbono mueven, son libres, Por se eso están se ve moviendo. un circulito. Si tú le colocas, por lo tanto, un campo eléctrico, Para conducir el electrón. los electrones se van a mover
Bueno, en ese caso hacia el ánodo, que es positivo. Y se mueven, ¿cuáles son los electrones que se mueven? Los electrones SB2, que están ahí en ese medio. Y tú obviamente alimentas nuevamente con esta cantidad de electrones. Y así hace entonces la razón de por qué los puestos de fullereno, los otros anillos que vamos luego, pueden conducir la corriente y tienen una característica cuando están al orden de los nanómetros. La resistencia es muy baja, por lo tanto no hay pérdida o sea, de hecho no hay pérdida. La pérdida de energía es muy baja. Cuando la resistencia es alta, tú pierdes energía. La transmisión que hay, por ejemplo, de los cables de acá, pierden energía. Por eso los cables están calentitos con los toques, porque si está pelado le va a dar la corriente. Pero si uno puede tocar, ¿cierto? Está planchando y tocar el cable, no toca el cable, está caliente. Por eso la resistencia. Pero si te baja la resistencia, puede llegar entonces a extremos de este tipo de carbono. Esos son los basados en carbono. Hay otros que son compuestos que no son basados en carbono. Vamos a ver uno que es la difenilamina. O sea, sí están basados en carbono, pero con otros materiales. Los basados en metales básicamente son los famosos nanometales, donde, creo que por aquí hay una foto. Ahí está, ese de arriba, nanopartículas de oro. Son nanometales, que están ahí hablamos de los basados en metales. Y por último, ¿cierto? Los famosos dendrímeros. Vamos a ver con algún pequeño detalle, digamos, este tipo de componentes. Bueno, los basados en carbono, obviamente, basados mayoritariamente, adoptan formas esféricas, ya lo vimos en algunos casos, elipsoides o tubos. Hay otros que son los fullerenos, que tienen forma elipsoidal o también la esférica. Los cilíndricos reciben nombre de nanotubos. La gracia que tienen estos nanotubos es que la dimensión es un tubo construido de carbono, pero de átomos de carbono. Y la distancia que hay en el hueco es tan particular que pueden pasar algunas nanoestructuras y pueden servir de tamices moleculares. ¿A qué me refiero a tamices moleculares? Ellos pueden filtrar por tamaño, podrían filtrar, por ejemplo, algunas proteínas. Entonces dejan pasar solamente las que tienen aquel tamaño, o incluso se le podrían incluir componentes dentro que quedan atrapados y que pueden servir para transporte de material. Se utilizan desarrollo de recubrimiento, películas mejoradas, materiales ligeros. Los metales, ya cierto, incluyen puntos cuánticos. No voy a dar ligerito esto. Los más conocidos son los de oro, plata, óxidos metálicos como el óxido de titanio. Los compuestos tienen algunos basados particularmente en arcillas. Dentro de estas arcillas se pueden incluir las zeolitas. Las zeolitas es un alumino silicato que tiene estructuras porosas que son muy parejas, muy medianas. No están en la sal el tamaño, digamos, de los poros de este tipo. Y finalmente los dendrímeros, nanomateriales de tamaño, ¿cierto?, a partir de unidades ramificadas. Vamos a ver al tiro aquí cómo se puede producir las características de los dendrímeros. Juntos, polidispersidad, que significa cómo se dispersa, si el tamaño del material está muy disperso o poco disperso, digamos. Cuando está muy disperso es muy baja de 1, y cuando tiene una estructura muy común, se le habla de polidispersidad cercana a 1. ¿Qué características tienen? Baja temperatura de transición vítrea. ¿Qué significa eso? Que la transición vítrea es cuando se transforma un sólido en un líquido. Se dice que el vidrio, incluso que está ahí, es un líquido sobreenfriado. Solamente es un líquido sobreenfriado. De hecho, eso se funde en un horno. Es un líquido. Yo soy de Quinquén, que donde está la fábrica ahí, lo conozco, digamos, de cerca. Se coloca una peineta y comienzan a subirlo como una masa viscosa, piensen en una miel, y se saca hacia arriba, y a medida que se va enfriando, va quedando entonces la estructura de vidrio.
Si tú la subes más rápido, el vidrio es más delgado. Si lo subes más lento, el vidrio es más grueso. Entonces, según la velocidad que le dan, sacas vidrio así, digamos, o súper delgado en ese momento. Pregunta, en una película de superhéroes aparece, por ejemplo, un personaje, Flash, que según que Sí. tiene la particularidad de moverse muy rápido. Sí. En cierto momento, él se mueve tan rápido que toca un vidrio con su dedo y se ve igual como si lo metiera en una poza de agua. Al momento como que traspasa el vidrio como si fuera una bolsa, se ven como ondas. Exacto. Y después se rompe. Sí, claro. De hecho pasa ahí en YouTube y otros más, lo que pasa cuando impacta sobre un vidrio, cuando impacta una bala, por ejemplo, ¿cierto? Y se ve cómo se va distorsionando hasta que llega a un punto crítico donde se rompe la... Pero en el caso de se rompe, bueno, siempre ocurre eso sí. Están, tú lo puedes ver, hay una serie de ondas que ocurren y luego colapsa el material. Bueno, ahí están, esas son temperaturas de transición vítrea, se llama cuando pasa de sólido a líquido. En el caso del vidrio, por ejemplo, por vidrio común, se le llama TG también, temperatura glass, temperatura de vidrio. No sé, el vidrio debe fundir a unos 1100 grados más o menos, puede ser, es la temperatura que tienen los hornos. Esa es la temperatura vítrea. Pero hay otros que tienen temperatura vítrea más baja. Algunos plásticos que pueden tener temperatura vítrea, a ver, voy a pensar en la botella desechable. Temperatura vítrea puede ser unos 180, los 180 se van transformando en líquido. El hecho de que se transformen en líquido, ¿cierto?, a esa temperatura, hay otros plásticos que tienen temperaturas vítreas más altas, es lo que explica por qué yo puedo colocar agua en una botella de plástico. Un día estoy haciendo un asado, que si yo tengo una fogata, y ustedes le colocan en una botella de vidrio, colocan agua en una botella de vidrio, la colocan en medio, el agua hierve y no se hace un hoyo, no se quema. ¿Por qué no se quema? Porque el agua hierve a 100 grados. No permite que la temperatura llegue más arriba de 100 grados. Cuando se acaba el agua, se achurrasca todo y se quema. Esa es la razón, porque su temperatura vítrea está más arriba, ¿cierto?, en el pico. En el caso entonces de la transición vítrea es muy baja en el caso de los materiales. Viscosidad, obviamente tienen baja viscosidad, son elementos que pueden fluir. ¿Va a matar todo esto? Sí, no, yo voy a asumir eso. Claro, lo que pasa es que de hecho estoy editando todo porque es un material que me pasaron, más otras que yo tenía en el la otra es que los dendrímeros tienen la propiedad de formar complejos huésped-anfitrión. ¿Qué significa esto? Que estos dendrímeros, como lo vamos a ver, pueden alojar componentes a los cuales yo le puedo pegar algún componente con alguna propiedad biológica o alguna propiedad antiséptica, etcétera, etcétera. Entonces pueden formar complejos huésped-anfitrión. ¿Qué significa anfitrión? Que el dendrímero actúa como el que toma la molécula y la puede transportar. Y como tiene tamaño de nanómetro, puede servir como caballo de Troya, por ejemplo, ¿cierto? Si quiero invadir una célula, para bien o para mal. Entonces yo puedo, algún fármaco que no puede entrar por razones de toxicidad en la membrana, etc. Entonces yo lo uso como caballo de Troya. Llevo adentro al huésped que me interesa, pasa a través de los canales ¿cierto?, de la membrana, y luego adentro, con los cambios de pH, todos los puede soltar. Reconocimiento molecular y una serie de otras cosas más, ¿cierto?, que están explicadas. Bien, ¿por qué se denominan dendrímeros? Bueno, a la derecha está lo que se llama un dendrón, que es una molécula que tiene varios grupos funcionales. Aquí es donde está el punto foco donde va a crecer. Estos de color, está representado de color celeste, serían grupos funcionales. Entonces estos grupos funcionales, estas moléculas que están acá, podrían unirse muchas veces, creciendo, vamos a ver con un ejemplo, creciendo varias veces dentro del
del cuerpo. Como crecen, ustedes saben cómo crecen los polímeros, ¿cierto? El polímero tiene una cabeza activa, llega a otro monómero, se pega en la cabeza activa y esa cabeza se transforma nuevamente en otra estructura y comienza a generarse un polímero. Solamente para explicar esto. Profe, ¿esas son las ramificaciones de las que hablaba la vez pasada? ¿Esos grupos funcionales? Sí, claro, grupos funcionales, las amidas, ¿cierto? Ustedes lo vieron en química Sí, orgánica. no, pero a eso se refiere con las ramificaciones. A eso se refiere con las ramificaciones, Ya. que son los números de cero. Entonces, antes de hablar lo que es G0, solamente para recordar, voy a colocar aquí el etileno. El etileno, yo lo puedo atacar en un lado, ¿cierto? Con un componente que le sea un electrón y transforma esto, puede ser aquí, ahí, hidrógeno, hidrógeno, y acá puedo generar un electrón libre. Sí. Le quité el doble enlace. Este electrón puede atacar a otro etileno. Le traspasa y quedan pegados. Voy a colocar aquí CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, 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 punto. Y este mismo puede nuevamente atacar a otro etileno, CH2, CH2, y así ir creciendo hasta generar entonces un polímero. Esa es una forma como crecen los polímeros. En el caso, se les llama ahora, entonces cuando crece un primero, se le conoce como G0, que es la molécula inicial, de donde se inicia, y cuando comienza a crecer, se hace una primera capa que se le conoce como G1, 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 en este caso tiene 3. Y luego cada una de estas tiene nuevamente la función, como este, que va guiando la función. Y esa vuelve a crecer encima de la otra. Esas serían como las cabecitas, las activas que usted decía. La parte activa, digamos. La parte activa, que va quedando viva, como esto aquí va quedando vivo. Y así cada vez voy dejando vivo uno. Tiene un nombre, se me olvida, un nombre cuando una figura geométrica, o sea, una parte se divide, por ejemplo, en 3, sí. Y esa 3 en 6. Sí, ¿fractales? Eso. Los fractales. Mira, aquí tenemos un ejemplo bien claro, los dendrímeros basados en la poliamidoamida. La poliamidoamida es esta estructura que está aquí, NH2, CH2, CH2, NH2. Esta, para que nos quede más clarito. H2N, CH2, CH2, no te ve, no, es carbono ahí. Un carbono, otro carbono, ahí está, NH2, NH2. Y el resto, ¿cierto? CH2, CH2. Está bien lo que está. Ahora, lo interesante es que cada uno de estos grupos terminales, en presencia de esta estructura que está aquí, puede reaccionar con cada grupo terminal de la poliamidoamida. Esta que está acá. Puede reaccionar con cada una de estas partes. Como reacciona con cada una de estas partes, con este componente, se adiciona este éster. Este es un éster, esta estructura que tiene. Esto es así. Esta es una estructura de un éster. Ahí tienes un éster, ahí tienes otro y otro. Ese éster, a su vez, puede reaccionar nuevamente con la poliamidoamida y se le pega encima de cada uno de estos otros y comienzan a crecer. Fíjate que aquí tengo nuevamente la poliamidoamida, que es esta misma, donde le quité un hidrógeno, ¿cierto? Se formó un agua como producto y se generan nuevamente estos grupos terminales. Ahí y ahí. Nuevamente esos grupos terminales pueden reaccionar con esta estructura y por lo tanto comienzo a agrandarla. Y aquí tengo entonces generación G1, generación G2 y así yo puedo seguir generación G3, etc. ¿Y para qué sirve eso, profe? Lo interesante de esto es que particularmente en la poliamidoamida, los grupos, fíjate cómo van creciendo. Sí. Aquí eran 4, después 8, 16, 32, etc. Se va ramificando esto. El grupo amino es un grupo reactivo muy particular porque como el nitrógeno, recordemos, ahí tengo nitrógeno, ¿cierto? Una unión allá,
una unión con un hidrógeno, otra unión con otro hidrógeno, tiene dos electrones, y aquí está la cadena, dos electrones libres, Ya. no enlazantes, dos electrones no enlazantes. Esos electrones no enlazantes en el hidrógeno le confieren un montón de propiedades. Pueden formar quelatos, pueden formar grupos complejos, pueden acomplejar metales y una serie de otros componentes más. Se le pueden unir a través de estos enlaces covalentes dativos, que alguna vez lo vimos en química general, con otras unidades más. Por lo tanto, yo le podría pegar cosas a ese dendrímero. ¿Cómo se ve al final? Ahí tiene. Eso es un dendrímero. Voy a poner aquí para que vean, ¿cierto?, cómo van creciendo las distintas capas, están con distintos colores en ese ámbito. Y esto forma entonces una rama, como una rama compuesto como un árbol que va creciendo con una rama, 4 ramas, 8, 16, 32, etc. Profe, entonces, cada como estructura que se ve ahí es un dendrón, ¿cierto? Es un Y dendrón. y el cúmulo es el dendrímero. Exactamente. Claro, cada una de esas es un dendrón. Que Pero- está formado por muchas de estas unidades. Claro. Lo importante es que, dependiendo incluso del pH, yo podría modificar estos grupos transformándolo en NH3+, o simplemente transformarlo en grupos aniónicos. Y lo otro es que estas cavidades que quedan aquí en medio, estas cavidades que están ahí, pueden transportar a una proteína, pueden transformar fármacos, algún elemento, digamos, ¿cierto?, que uno pueda adquirir. Esto lo hemos hecho no en mi laboratorio, pero he trabajado, estoy con los colegas que trabajan en este ámbito, en la escuela de bioinformática de la universidad, digamos, de Talca. Primero diseñaron esto en un computador. Y luego, aquí viene la otra importancia, ¿cierto? Este acoplamiento entre los conocimientos teóricos, el ángulo de enlace, etc. Y después llevar eso a la práctica. Cuando se trabaja primero en un computador, en el diseño de un componente como esto, a eso se le llama diseño in vitro. Claro. Perdón, in silico. In vitro es como biólogo. In silico significa en el computador. Y luego, cuando se lleva eso aquí a la mesa, es una síntesis in vitro. Ahora ya se hace, digamos, en el medio. Entonces se conoce in silico, in vitro. Bueno, esto, como digo, se diseñó y se midieron un montón de propiedades. Hay tesis incluso de doctorado en ciencias aplicadas, después fue director en algún momento, con respecto a este tipo de materiales en ese ámbito. Creo que se me imagina que son como especies de vacuolas que entran a las células, Sí. con algo adentro, que van a hacer algo que, o sea, que van a llevar algo que... Las vacuolas pueden transportar. Sí. De hecho, de biología, yo soy chanchonista. No, la vacuola fue... O sea, no la vacuola, como los endosomas. Por ahí te creo. Lo que pasa es que cuando usted tiene, por ejemplo, como una fagocitosis externa de la célula, o la célula fagocita algo a través de la membrana, se produce como un endosoma en donde la membrana plasmática se engloba y después se vuelve a juntar la membrana y todo lo que quedó, o sea, como lo que se englobó se interioriza para lo lleva hacia adentro. Claro, o sea que ocurre una invaginación. Y a partir de la invaginación es porque se crea como esa cápsula que... Pero ¿Y esa cápsula es para inertizar lo que se capturó o para utilizarla para alimentarse, por ejemplo? De lo que, o sea, puede ser para fagocitar y eliminar, y dentro de la célula puede ser para utilizarlo. Ok, un transporte. Bueno, esto más o menos podría ser una... Porque entra, Claro. pero entra a través de los, por ejemplo, en este caso es como a través de la membrana plasmática propiamente tal, ¿cierto? En este caso, es como que ingresa, ¿cierto? No, y es como para esconder, digamos, lo que uno ingresó. Ok, para dejarlo invisible frente Claro. al resto. Ok.
Sí, puede trabajar de esa manera. Bueno, pero nanomateriales manufacturados, ¿cierto? Porque esto obviamente se hace por síntesis. Están los nanoobjetos, la nanoplaca, nanofibra, nanopartículas, los famosos nanohilos, los nanotubos que ya verlo, la nanovarilla, ya no es un nanotubo, ya es una varilla. Y de los materiales nanoestructurados, el polvo, nanocompuestos, etcétera, 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 de las aplicaciones que puede tener esto. Vamos entonces a entrar a la parte 2. Acá. ¿Profe, vamos a hacer un break? ¿Vamos a hacer un break al tele? O sea, que igual estamos a Empezamos la hora, pero tarde. empezamos tarde. A ver. ¿Dónde dice el otro? Pero mira cuánto lleva de la grabación. Como 35 minutos de... 35, 36 minutos. ¿Dónde me metí? Mira que confirmado. Que la Dani necesita un café. No, pero puedo aguantar. No, no, bueno. No aguanto. Pero allí me quedó. Pero funciona. Sí, funciona. Ah, lo voy a Acá. poner. Ahí está. ¿Te lo pongo yo? Ahí tenemos entonces algunos, ¿cierto? Los que les decía yo, los que están basados en carbono. Básicamente, ya lo dijimos, el carbono tiene dos figuras androtrópicas que son importantes, que es el diamante. No nos interesa mucho porque la estructura es muy cerrada, los enlaces son de tipo SP3. O sea, tiene 4 enlaces, como en el metano. Pero en vez de que en cada punta haya un hidrógeno como en el metano, simplemente hay otro carbono, esto que está aquí. En el caso del grafito, ¿cierto? Las estructuras son, como ya les comenté, aquí todavía tengo el mono, de esta manera, donde las distancias que hay entre capa y capa son de 0,7 nanómetros, o sea, fracción de nanómetro. Podría llevar entonces algunos minerales. Es el carbono grafito, para que veamos la diferencia, y el carbono diamante, SP3, SP2, en ese medio. Es que es más ahora para que conozcan, ¿cierto? La diferencia que hay con esos dos tipos. Ahí están las diferentes, el fulereno, que ya lo vimos antes, y quiero referirme a los nanotubos, el que se ve ahí en el medio. Cuéntame. ¿Qué hay de la resistencia de los nanotubos a nivel longitudinal? O sea, me refiero de su forma cilíndrica, ¿qué tanto puede resistir? A ver si... Porque dada la forma, ¿sí? O sea, si yo ese tubo lo estirara en un plano, quedaría como Sí, un queda un grafeno. plano. De hecho, queda como el grafeno. Y sí, pues si el grafeno ya es, digamos, frágil en ese... Sí, de hecho, la estructura, digamos, que el enlace en el tipo C2 son más frágiles que las estructuras basadas en S3, como el diamante, ya lo Yo sacamos. pregunto por su resistencia en este sentido. Ah, ya. ¿Qué tan resistentes son así A la tracción de ese tubo, a la tracción presión, mecánica, resistencia mecánica. Hay algunos casos en que pueden tener una resistencia mecánica bastante elevada. De hecho, una de las propiedades de un nanotubo era ese tipo, digamos, de características. Probablemente, como están formados, en el caso del nanotubo voy a referir, como están formados por estructuras cilíndricas, la fuerza para la compresión o para la dilatación debe resistirse bastante para que se deforme la molécula, porque si no se deformaría fácilmente. Entonces deben resistir, aunque esa es una teoría mía solamente, eso tenemos que investigar. Probablemente hagamos ese alcance. Bueno, ahí están entonces, ¿cierto? Estamos basados en carbono, los famosos nanotubos, algunas características bueno, particularmente con respecto al diamante, ya conocimos algunas cosas. No me voy a tener en esto porque los nanotubos no están formados en carbono de tipo CL3. Pero el grafito sí. Distancia carbono-carbono, 1,42 ancho. El ángulo entre carbono 120, ángulo de tipo SP2. La distancia carbono-carbono es de 3,35 ancho y así tiene carácter parcial de doble enlace. Ese es el grafito. Los fullerenos escritos con doble L, con una L, por lo general lo escribo con doble L, ¿no? Porque, Esa es la pelota de fútbol. claro, Sí.
es la tercera forma más estable del carbono, después del diamante y después del grafito. O sea, es una nueva estructura, una forma alotrópica. Pero si es más estable que el carbono, debe ser súper inestable. No, es la forma más estable del carbono. Claro, es otra. De hecho, existen otras formas alotrópicas del carbono. Hay una, por ejemplo, forma alotrópica que tiene enlaces de tipo SP, pero son muy inestables porque como el enlace SP es lineal, entonces cuando quieren formar estructuras curvadas, básicamente es muy difícil. O para curvar un enlace de tipo SP, que son lineales, requiere de mucha energía y por lo tanto mucha inestabilidad. No así con el SP2 y particularmente el SP3 que ya lo vimos. ¿Cómo se hizo el hallazgo de un fullereno? Prácticamente por serendipia. ¿Qué significa serendipia? Creo que es cuando uno busca una cosa y encuentra otra. En chileno le diríamos un Chiripazo. zapallazo. ¿Cuánto es un Chiripazo. un chiripazo? O chiripazo. ¿Cómo me sale un chiripazo? Un chiripazo. O sea, estoy buscando esto, de chiripa, mire, descubrí un animal nuevo, que tiene 10 patas en vez de una con 10 patas, de chiripazo. Estaba buscando el señor. Bueno, el concepto cierto correcto es serendipia. Bueno, fue descubierto por chiripazo, para decirlo en chileno, cuando irradiaron un disco de grafito por un láser y mezclaron el vapor, porque el láser tiene mucha energía, y vaporizaron una parte superior del grafito y lo mezclaron después con una corriente de helio que es inerte, y cuando vieron lo que se cristalizó, se encontraron que estaba formado por este tipo, digamos, de efecto. Una cúpula geodésica, bueno, le llamo así, el residuo, ahí está. Y la otra gracia, la cantidad de átomos que tiene es más o menos fija, son 60 átomos de carbono. No es nada, 60 átomos de carbono no la visca prácticamente, excepción con un microscopio electrónico. Ahí están. Creo que vimos esto en química orgánica. ¿Tiene que haberlo visto? No, sí, en química orgánica cuando vimos los compuestos alotrópicos del carbono. Exactamente. Estuvimos con la Soraya. Este es un alótropo. Después esto del diamante y el grafito, esta es la otra estructura, digamos. Profesor, si tiene, o sea, si los enlaces tienen un ángulo determinado, tiene una cantidad fija de electrones, entonces tiene un diámetro. Sí. De hecho, tiene un diámetro, por ahí está. Espérate, por ahí creo que está, no sé si está por acá, bueno, está el número de pentágonos que tiene, simplemente en el medio. Bueno, pero está el diámetro, sí, es posible calcularlo, de hecho se ha calculado, digamos. Hasta el día de hoy todavía, como dice, ¿cierto? Se está bajo estudio las aplicaciones de los fullerenos. No son reactivos. ¿Por qué? Porque el enlace, esta estructura de pilotas que tiene ahí, voy a decirlo de esa manera, esférica para decirlo de una manera más técnica, tiene un ángulo tal que es una molécula que es súper estabilizada. La estructura de tipo hexagonal, plana, es una estructura que en la naturaleza tiene varias formas, ¿cierto?, de manifestación. Las abejas, sus paneles son hexagonales. Que decían que era la estructura perfecta para poder formar enlaces sin que haya espacio. Exactamente. Y la otra que te resiste, desde el punto de vista mecánico, te resiste a la carga. En Concepción se hizo un camino que pasa por la vía, un paso sobre nivel. Y la estructura que está hecha, digamos, son las placas de cemento, son todas hexagonales, montadas una encima de otra. Entonces, cada vez que yo veo eso que está ahí en el grafito. ¿Y cuál es la gracia? Porque resiste mucho el peso, porque cada ángulo y cada vector se apoya sobre el otro. Hace esto y el otro hace la misma historia. Entonces, claro, por eso no se rompe. Por eso, bueno, en realidad se le copió a las abejas, ¿cierto? Porque la naturaleza muchas veces nos da a nosotros enseñanzas más grandes que las que podríamos haber hecho experimentando. Podríamos haber pensado una pelota de 5 puntas,
pero no tiene la misma resistencia que sí tiene la de 6 puertas. Eso para... Bueno, tienen... lo otro, no tienen aromaticidad, ese otro concepto que tiene que ver, ¿cierto?, con un tema que no voy a referir ahora. Los electrones, aquí estaba, al final dice, los electrones de los anillos hexagonales no se pueden deslocalizar en la molécula entera, vale decir que están fijos. En otras palabras, no debería conducir la corriente eléctrica. Y si no la pueden conducir, yo la podría utilizar entonces de aislante, justamente. Profesor, cuando nos referimos al carbono 60, estamos hablando del 60 átomos de carbono. fullereno. El fullereno. Claro, 60 átomos de carbono. Y carbono 90 y algo también. Mira, ahí hay otros acá, los Buckyballs al fullereno que están en el último. Hay uno del C20, 26, 36, 50, 70, 72, ¿cierto? El último es el más común del grupo, el C60. Como ven, hay de varios tipos, digamos. Pero el más común es el C60, de 60 carbono. Porque es el más estable desde el punto de vista termodinámico en cuanto a su estructura, digamos. Los dendrímeros tenían hibridación SP2, ¿cierto? No necesariamente. En el caso de los dendrímeros, de hecho, los enlaces del NH2 final es de tipo SP3. ¿Y el del grafito es SP2? El del grafito es ¿Y el fullereno? Los SP2. SP2. Son estructuras de tipo SP2. Pero tienen la gracia que los electrones no están deslocalizados. Vale decir, no se pueden mover porque están encerrados en la esfera. Como están encerrados en la esfera, entonces simplemente viven entre ellos, digamos. Por eso esa estructura es muy estable. Entonces deberíamos poder saber deberíamos poder saber su velocidad y su posición al mismo tiempo. Bueno, ahí hay algunos nombres, ¿cierto?, que se le han dado a algunos distintos tipos de fullereno, el C36 como el Stickball, por los tipos, ¿cierto?, que desarrollaron este tipo de estructura. Esto es todo, ya se está estudiando el fullereno, ¿cierto?, y ahí está, en Berkeley. Bonitos para que los puedan. Este es el C36. Mira, el C36, estoy leyendo abajo, es químicamente más reactivo que el C60 debido a su mayor porcentaje de anillos de 5 miembros. Cuéntalo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. En vez de tener 6 miembros hexagonales, tiene 5 miembros. Si tiene 5 miembros, obviamente el ángulo de enlace del hexágono es de 120 grados, que es precisamente el ángulo de enlace SP2. Pero de 5 grados, el ángulo es más pequeño. Por lo tanto, es más inestable y por lo tanto más reactivo que el C60. Pero tiene de los dos. Tiene estructuras de 5, pero también tiene estructuras de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, una pelota de fútbol viene con anillos de 5 y de 6. Échale una mirada y lo se van a encontrar con ese. Bien, tomémonos un cafecito y seguimos después, ¿cierto?, para ver. ¿Quién? Ah, no, nada. Estamos grabando todo lo que estábamos hablando. Borra. No, si se suena yo. ¿Pero estaba grabando? ¿Pero público o privado? No, lo tengo. No, hasta ahora lo tengo solo privado. Umbral del dolor. Asociado a los neurotransmisores. Bueno, como los de gatos, sino los de pelos. Pues ya está grabando. Mi abuelo neurotransmisor. Los bloopers. Estaba hablando de fullereno. Ya, ¿Cuál le damos a alguien? Bueno, vamos a hablar de algunas propiedades, ¿cierto?, que le confieren los tamaños algunas propiedades electrónicas, básicamente, a los nanomateriales, particularmente a los nanometales. Voy a tomar un solo ejemplo para que podamos entender el concepto.
cuando uno tiene, vamos a pensar en el sodio, que es más simple. El sodio es un elemento con Z igual a 11. Por lo tanto, tiene un 3s1, como el 3s1 sería, ¿cierto?, su electrón, su último electrón en el medio. Por lo tanto, es un S1. Si yo tengo un átomo de sodio, yo entonces tendría, ¿cierto?, su electrón ubicado en el 3s1. Ahí estaría su electrón. Si yo tomo dos átomos, y después del 3s1 viene el 3p. Y aquí tengo P, PX, PI, PC. Si yo tomo dos átomos de sodio, por aquí entonces Na.Na, lo que ocurre, según cierto lo que define la mecánica cuántica, los niveles se desdoblan. Entonces tengo 3s1, 3s1 del otro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, los orbitales 3p en el medio. A medida entonces que yo voy agregando átomos, voy a colocarle 3 átomos, o 4, Na, recuerden que el sodio es un metal. Entonces obviamente se cuadruplican los niveles, 3s, entonces en vez de aparecer 1, bueno, ahí están los electrones, ¿no? Entonces que serían 1, 2, 3, 4, y obviamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los 3p también se ponen. Y aquí entonces están los electrones, ¿cierto?, en el nivel 3s1 y los niveles 3p, 0, donde no ocurre nada. Por lo tanto, si yo llevo esto al extremo, voy a tomar una cantidad enorme de, un clúster se llama, de sodio. Una cantidad enorme. Na, Na, ahí en el medio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Según la cantidad de átomos de sodio que yo vaya juntando para formar el metal, es también la cantidad de niveles 3s que van a estar llenos con su electrón. Y en vez de que sean discontinuos, se forma una banda. Una banda. Y esa sería entonces la banda, voy a colocar aquí 3s, y también se forma una banda 3p. Voy a colocar ahí la banda 3p. Cada uno de estos con electrones. Si ustedes se fijan, lo que va ocurriendo es que entre la banda llena 3s y la banda vacía 3p, hay una distancia enorme, enorme, pero a medida que se va llenando, esa distancia se va acortando. Cuando se va acortando, entonces llega un momento en que la banda 3s se acerca mucho a la banda 3p. Y esta distancia, o gap, tiene una distancia corta. Cualquier excitación térmica o fotónica permite entonces de que en esos casos el electrón pase desde la banda 3s a la 3p que era libre. Y cuando pasa a la 3p que es libre, esos electrones que están ahí son deslocalizados. Y por lo tanto se puede transformar en un conductor. Hasta aquí todavía tengo un campo. Pero si yo continúo con esto, ¿cierto?, le coloco un número todavía mayor, esta banda 3s se llega a solapar con la banda 3p. Entonces, cuando aquí Na, que es un número ahogado de sodios, aquí se solapa la banda 3s con la banda 3p. Esta banda que está arriba se le conoce como banda de conducción y a esta otra se le conoce como banda de valencia. Cuando la banda de valencia se solapa con la banda de conducción, entonces se dice que estamos en presencia de un conductor. De hecho, el sodio es un metal. Y todos los metales conducen, todos, sin excepción, conducen la corriente eléctrica o la electricidad. Conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque aquí están solapados y por lo tanto pasan. Esto simplemente es por un fenómeno cuántico, digamos que está por ahí. Pero acá viene el otro fenómeno cuántico que es el más importante.
¿Qué pasa si yo los dejo lo suficientemente cerca? Salta. Y hago que este gap o salto sea del orden, por ejemplo, de la luz, recuerden que la luz E igual H por nu, o C partido por lambda. Recuerden eso, H es una constante, la constante de Planck. C es la velocidad de la luz y lambda es la longitud de onda. Por lo tanto, la energía depende de la longitud de onda. La longitud de onda más corta, más grande la energía. Entonces, llega un momento incluso que esta distancia que está aquí es del orden de la longitud de onda o del orden, ¿cierto?, de la energía suficiente para que salte un electrón desde el 3S, desde la banda de valencia a la banda de conducción. Cuando estoy en ese caso donde todavía no hay separación y yo la puedo excitar, puede ser fotónicamente o incluso térmicamente, a eso se le llama un semiconductor. ¿Por qué? Porque conduce en ocasiones particulares, cuando yo excito el electrón de la banda de valencia para que pase a la banda de conducción. Cuando se juntan estas dos bandas, la banda de aquí entonces se transforma esto en un conductor. O sea que un metal puede pasar de ser un conductor a conductor. Por lo tanto, lo puedo transformar de un aislante total a un semiconductor, a un conductor. Mientras más... ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? De las cantidades. De la cantidad, o por lo tanto también del tamaño de las palabras. Por lo tanto, si yo tomo oro, que es un metal, o cobre, ya hablemos de cobre, un metal conductor por excelencia, ¿cierto? Todo el metal conduce. Entonces, si yo logro dividir el oro infinitamente, yo puedo hacer que el cobre, que es un conductor, lo transforme incluso en un aislante. Si yo lo tengo, ¿cierto? 5 átomos detrás de esto, 5 átomos de esto otro, no hay suficientes bandas para poder generar traspaso de electrones de la banda de conducción a la banda de la banda de valencia a la banda de conducción. Eso es lo que se explica ya, ¿cierto? A este nivel, que está aquí, a este nivel que está el salto, se le conoce como nivel de Fermi. Ahí se aparece como la energía de Fermi. En el metal, el nivel de Fermi está solapado, las dos unidades. En el grafeno, la banda electrónica en forma de diablo, ¿cierto? El diablo se llama este trompo de dos puntas, se junta justo en el nivel de Fermi. Por lo tanto, no hay brecha energética. Los electrones pueden pasar desde el interior al superior. Ocurre esto hasta acá. Pueden pasar. Pero cuando yo separo esta, simplemente dividiendo, yo genero un gap. Y al generar este gap, yo permito, ¿cierto?, que con estimulación lo transforme en un conductor, semiconductor. Pero si eso lo separo enormemente, como en el caso del vidrio, por ejemplo, ¿cierto?, entonces tengo un material aislante. El nivel de Fermi está muy lejos desde la banda de valencia y la banda de conducción. De aquí entonces que yo pueda manejar las características eléctricas o electrónicas de los elementos a través del tamaño. E incluso el color. El oro tiene un color particular, pero cuando yo lo divido, se transforma en otro color que es distinto al del oro. El platino, todos sabemos el color que tiene el platino, el material más caro, ¿cierto?, que existe como metal. El platino yo lo puedo convertir en platino negro, simplemente dividiéndolo. Porque el color, ¿por qué el color del platino? ¿Por qué el color del oro? ¿A qué se debe? A las transiciones electrónicas que están sufriendo, ¿cierto?, los electrones en la banda de conducción y la banda de valencia. El cobre tiene ese color también por las distintas transiciones que tiene. Pero cuando yo elimino eso, entonces ya no puede hacer esas transiciones electrónicas y por lo tanto se transforma en un polvo de tipo negro. El negro se conoce como negro de platino también en esa misma. Esa es la característica que tienen las razones de por qué manejando el tamaño yo puedo manejar esto. Transformar algo conductor en un aislante incluso. O un aislante en un viceversa, ¿cierto? En ese mismo. ¿Profesor? Pero no por mucho juntarlos, o realmente sí, por juntar una gran cantidad de un elemento. Sí, en el caso del vidrio. En el caso del vidrio, las bandas están tan separadas, porque ahora estamos hablando, ¿cierto?, de orbitales moleculares, porque
el vidrio no es una molécula, pero es un polímero que tiene banda digamos, de unión covalente y su banda de conducción está muy separada. Lo mismo ocurre con el plástico, que está formado por carbono y hidrógeno, como el polietileno en ese ámbito. Esa es la... Cuando uno habla de oro blanco, ¿tiene algo que ver con...? Ese no es el No sé si el oro blanco tiene alguna impureza que hace que tome ese color, porque tú puedes cambiar el color. De hecho, al cobre yo lo puedo transformar en algo muy parecido al oro, el bronce, simplemente agregándole zinc. El bronce, ¿cierto? Tú lo pulí y pasa por oro. Bueno, el tipo, ¿cierto?, que conoce bien puede diferenciar ese tipo de... Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pasamos las clases en el colegio, decimos que todos los metales son buenos, son conductores. Son conductores, claro. Son conductores, claro. Cuando hablamos de metal, estamos hablando de esto. Como lo conocemos, ¿cierto? Pero si nosotros dividiéramos esto que está acá, claro, yo transformo eso en algo que no conduce o semiconduce. La nanotecnología lo que ha hecho es generar estos nanomemorias, que ya lo comenté en algún momento, simplemente dividiendo y transformando algo que era un conductor en un semiconductor, y por lo tanto me permito manejar con distintas frecuencias, manejar impulsos electrónicos a ese nivel. Esa es la gracia de esto. Visto esto, simplemente ahora para ver, con esto yo creo que estamos para ver algunas, mira, ahí tengo lo que son algunas aplicaciones de los fullerenos, para volver atrás. Lamentablemente está chiquitito, pero como yo les voy a pasar esto, les voy a subir, les voy a leer algo. Se utilizan algunos fullerenos con gadolinio para utilizarlo en resonancia magnética, imagenología de resonancia magnética para diagnóstico de cáncer. Otras aplicaciones, terapia, una vez para el diagnóstico, para poder ver, ¿cierto?, dónde está el aparato. Para terapia, donde se utilizan tratamientos fototérmicos con fotoacústica. Lo interesante de la fotoacústica, termino aquí, explico esto, es que simplemente aplicándole ultrasonido a un sistema, tú puedes excitar un determinado tipo de moléculas, particularmente las que están asociadas con el uso de los fullerenos. Tenías alguien había levantado la mano, parece. Yo, con el tema de lo de diagnosticar, se usa, bueno, por lo menos a mí me lo hicieron así, que se usa el mismo principio que como lo que explicábamos del yodo el otro día, pero en este caso solamente, así como usted mismo decía, el tema de la identificación. Sí, pero usted lo dijo, se llamaba trabajar en fotoluminiscencia. Con fotoluminiscencia. Claro, Con fotoluminiscencia. y por lo menos a mí me hicieron como, me inyectaron radiación en el cuerpo. ¿Sí? Y hacía que después, cuando me pasaran por una máquina que se llama cintigrama, El cintigrama. solo se iluminaban las partes del cuerpo que estaban con cáncer. Con las que estaban, con las claro, células que estaban ahí. Con células cancerígenas. Y eso hace como el examen puramente tal, es como un arbolito de Pascua. Porque se ve negro todo y se ve y los puntitos de negro. Déjeme buscar si hay alguna imagen en internet. Donde se utiliza eso es con el gadolinio, que es un metal raro, una tierra rara, digamos, un metal, que se le coloca dentro de los fullerenos. Y el fullereno se acopla particularmente con alguna característica que tiene ese tipo de célula, y tú cuando haces la resonancia magnética, ¿cierto?, este tubo que te meten ahí en el... pueden solamente visualizar ese tipo de estructura. Profesor, lo que comentó sobre la fotoacústica con con ultrasonido. El ultrasonido son ondas de longitud muy grande, muy grande. Nosotros estamos hablando en forma acústica, lo estamos haciendo cierto vibrar, pero la longitud de onda son enormemente grandes. Cuando utilizas ultrasonido,
Obviamente estáis trabajando en una zona que prácticamente nosotros no escuchamos, pero sí los ratones pueden escucharlo. Por eso que hay unos chufitos, ¿cierto?, que lo colocan ahí para que los ratones no se acercan, que les suena un pito, que ellos lo pueden escuchar solamente. Entonces se van porque nadie le gusta estar donde hay un pito, que está sonando siempre más encima. Eso es ultrasonido. Y tú puedes manejar la frecuencia del ultrasonido. De hecho, con el ultrasonido rompes la célula, puedes romper la membrana de la célula para abrirla. Le aplica ultrasonido. La máquina existe en cualquiera, ya podemos ver ahí cuando vayamos a la U, ¿cierto?, para estudiar. Pero algunos se llaman reventar una persona. No sé si se puede reventar una persona, pero te puede hacer bastante daño. Obviamente en radioterapia, ¿cierto?, con plomo, el gadolínio muy utilizado en él. Bueno, esto como una de las estructuras. Ahí tienen un fullereno funcionalizado. Es decir, algunos casos con grupos OH, y aquí está el huésped, perdón, bueno, huésped sería este, y el inquilino, o la estructura que yo quiero utilizar, como caballo de Troya, ¿cierto?, sería esta estructura que está en verde. Precisamente el C60, que es el más estable de los de gadolínio, con una estructura de tipo ácido, CO2H. Ahí está, CO2H, 10 veces amina. Ahí tienen el tratamiento de un tumor de rata con polihidroxifureleno. Le voy a traer mi examen, profe. Sí, aquí mira, aquí tiene una rata se le indujo un tumor. Sí. Y se le está tratando, ¿cierto?, ahí con un láser de 785 nanómetros. Esto está arriba del infrarrojo, entonces genera una temperatura más o menos alta, de 500 miliwatt, donde se le aplicaron, digamos, los furelenos por 20 horas. Voy a dejar esto también aquí, ¿cierto?, como para que ustedes vean algunas, son publicaciones hechas con respecto al uso de los fureros. Bueno, ese es el espectro de masa. Aquí está otro estudio con el famoso C60. Y ahí está en la estructura de un nanotubo. Así se verían por dentro, de alguna manera. Como ven, está formado por hexágono. Puro hexágono. Y esta distancia que está aquí es muy particular. Forma alotrópica al carbono. Ahí tengo otra estructura donde hay más de una capa de nanotubos, ¿cierto?, en función de ello. Ahí está cómo se fabrican: un controlador de aire, un láser, en un horno a una temperatura determinada, con una bomba, vacío, agua, etc. Tienen varios. Descarga de arco también, esto es como cuando soldan, cuando se forma un arco y que te produce mucha energía. Y eso también vaporiza el carbono. De hecho, el arco puede ser hecho con carbono. Antiguamente los faros, que se usaban para que los barcos no chocaran contra la roca, eran dos de carbono, dos barras, y que se juntaban, saltaban las chispas de electricidad y te generaba, digamos, algo potente. Eso se llama descarga de arco. En un arco abierto al aire, la presión normal, el electropositivo alcanza una temperatura de unos 3000 grados centígrados. Por lo tanto, puedes vaporizar el carbono. Y al vaporizarlo, cuando se enfría nuevamente, se forma esta estructura fulereno. Por eso te decía que no es fácil la síntesis de esto. Se requieren de elementos, digamos, como podríamos hacer, pues vamos a fabricar un fulereno. Y aquí hay otras cosas más que están asociadas con ellos, tipo zigzag, tipo sillón, tipo quiral. Aquí están algunas estructuras, ¿cierto? No me voy a detener en esto. Con respecto a la estabilidad térmica, 600.000 grados Celsius, digamos así. Y vamos a terminar con este, que es el grafeno, que es un material bidimensional. Prácticamente esta es la misma estructura esa que ya la borré, pero simplemente en dos dimensiones, X, Y. La característica es que tiene un átomo de grosor, es como una tela, a decirlo de alguna manera. Esto es lo que se puede fabricar, digamos, con un scotch y pueden salir estas estructuras.
es un material muy resistente y además conduce la electricidad. Los electrones están deslocalizados, por lo tanto pueden ser utilizados como una tela, ¿cierto? Conductora. Aquí está, bueno, no sé si ustedes vieron el efecto Hall. ¿Cuánto? El efecto Hall, escribe Hall con 2L. No. Que cuando le aplica, ¿cierto?, un campo magnético, un campo eléctrico a un conductor, se genera un campo magnético perpendicular. Esto puede generar ese tipo de, por lo tanto puede formar algún tipo de imanes especiales con el efecto Hall. Sirve de conductor de la electricidad. Y con esto, hoy día, ahí están las propiedades, ¿cierto? No voy a tener, esto ya lo hablamos, sobre esto mismo, y lo dejamos hasta aquí hoy día, sesión. Así que puedes parar nomás la...